Buenos días, guerreras. Bueno, empezamos ya con los preparativos para pasar la ITV. Entre lo que me queda de esta semana y la semana que viene, me tengo que hacer un montón de pruebas. Tengo que pasar por ginecólogo, análisis, mamografía y oncólogo en el hospital. Perdonad mi voz, pero hoy no sé qué me pasa, que me estoy quedando sin voz a ratitos. Hoy me toca ir a hacerme la revisión al ginecólogo y nada, voy a prepararme un poco, me voy a duchar y, y en nada nos vemos y hablamos. Pues, ando aquí tumbada y bueno, os comento. Ando mareadilla y es de una prueba que me han realizado. Y bueno, nada, deciros que he llegado a consulta y bueno, me he equivocado de día. No me tocaba hoy consulta ginecológica, tenía cita para mañana. Pero bueno, la ginecóloga ya me conoce, sabe por toda mi trayectoria. Y como no había gente, pues me ha hecho el favor de atenderme hoy. Bueno, pues ya sabéis, me ha estado preguntando pues que mi último periodo, que cuando había sido mi último periodo, que bueno, pues que me iban a mirar por dentro a ver cómo estaba la cosa y todo esto. Me ha hecho la exploración, me ha dicho que posiblemente iba a volver a tener periodo, aunque hace ya pues unos cuantos meses que no he vuelto a ensuciar. Llevo 3 años con tratamiento de tamoxifeno. En noviembre fue mi último periodo, pero que en teoría que se me debería de haber quitado, pero bueno, que hay gente que tarda más, que hay gente que tarda menos y que por lo que ella veía posiblemente iba a volver a tener periodo. Luego, bueno, pues ya sabéis que las que entramos dentro de lo que es la menopausia, pues hay cosas que cambian. Me ha dicho que tenía la zona muy roja, muy mm, alterada, esa es la palabra, que la tenía alterada y que bueno, que no me querían mandar ningún antibiótico específico sin saber si había algo o no había algo. Y bueno, conclusión, que me ha recetado unos óvulos que tengo que empezar a utilizar esta noche y 5 óvulos y dentro de un mes utilizar otros 5 óvulos. Estos óvulos que me han mandado son genéricos pues para tratar pícores, escamaciones en zonas íntimas, rojeces y cicatrización. Os iba diciendo eso, me han mandado unos óvulos y una crimita para la parte de afuera, pues para más que nada para que se relaje la zona. Y luego, bueno, mientras me estaba haciendo, pues me estaba, pues eso, mirando con la eco a ver cómo estaba el endometrio y todo, pues todo lo que tienen que mirar. Le he preguntado a ver si se había ensanchado. La verdad es que la respuesta de ella no ha sido muy concreta. No me ha respondido ni sí, ni no, ni nada. Y me ha dicho que si quería que me hiciera, pues eso, recoger tejido y lo ha llamado con un nombre específico, pero bueno, con la memoria que tengo yo, ya me podéis perdonar, pero es que no me acuerdo cómo lo ha denominado. La cuestión es que le he dicho que sí, que prefería que me lo hiciera. Me ha dicho que iba a ser doloroso y bueno, pues yo prefiero pasar dolor un momento o un rato y eso, y luego estar tranquila
que seguir dándole vueltas y vueltas a la cabeza. Y además es una prueba que no me han hecho nunca, que no me habían hecho nunca. Entonces, pues eso, quiero estar tranquila y eso. No me ha puesto anestesia y me ha cogido tejido vivo del endometrio. Es como una biopsia, pero en vez de, pues eso, del pecho o de cualquier otro sitio, pues del tejido del endometrio. Me ha tenido que coger 3 veces, 3 pellizcos, pues eso. Y bueno, yo no lo he pasado, o sea, no ha sido el dolor intenso, intenso que me imaginaba, pero sí es verdad que una vez que me ha realizado ya la prueba y ha cogido el tejido para examinarlo, me ha dicho que estuviera tumbada un buen rato. Y como yo me he encontrado bien, pues me he cogido y me he levantado. Pero en el momento que me he levantado, pues el cuerpo es lo que es y me he mareado. Me han vuelto a tener que tumbar en el potrito y nada, he estado un ratito y bueno, sí, ando flojera, o sea, no estoy bien, me mareo un poquito. Me ha dicho pues eso que hoy y mañana podía tener pues eso, mancha de sangre, pues por lo que me han hecho, lógicamente. Y bueno, que cosa de unos 15 días me iban a dar, pues eso, el resultado de la citología y el resultado de la biopsia que me acaban de hacer del endometrio. En principio, si ven que todo está bien, ni siquiera me llamarían. En 15 días, si veo que pasan y no me llaman, pues tranquilidad y a pasar buenas vacaciones. Y bueno, si hay malas noticias, pues me llamarían por teléfono. Espero y deseo que todo salga bien, que, que eso, que pasemos las pruebas completamente limpias y bien. Y bueno, pues para la siguiente vez que nos toque el ginecólogo, pues ya sabemos lo que nos espera. Otra cosa, me han mandado, no me han dado, me han mandado que coja cita para dentro de 12 14 meses. Y bueno, cuando he ido a coger la cita, pues la más cercana era en noviembre del año que viene. Entonces, como está muy lejana a lo que me han aconsejado la ginecóloga, en la que la cita queda pendiente y pues eso, me harán un hueco y me volverán a llamar para darme de cita. Espero que no me llamen o que me manden cita en agosto, porque yo en agosto no quiero, prefiero en septiembre, esperar un poquito más. Y bueno, pues eso es lo que ha sido la visita al ginecólogo hoy. Mañana me toca análisis, así que hoy, pues eso, posiblemente ni cene. Y bueno, todavía la semana que viene quedan un par de pruebas, la mamografía y la consulta con el oncólogo. Y bueno, pues eso. Hola chicas. Bueno, os hago un resumen de cómo pasé ayer al final de la tarde. Tuve bastante sangrado. Ya sabéis que bueno, me hicieron una biopsia en el endometrio. Y a última hora de la tarde tuve unas especie de pinchazos, pero sin más, es un dolor muy soportable. A la noche comencé con los óvulos que me han mandado y la crema. Y bueno, en un día la verdad es que no se nota nada. Cuando pasen 5 días os comentaré, pues eso, si he notado algo. Y bueno, pues esta mañana me he tenido
que levantar muy prontito porque me tocaban hacerme los análisis. Como veis, ya voy a aprovechar y me lo voy a quitar. Nada, el chico que me las ha sacado me lo ha hecho súper bien. Normalmente me suelen dejar un moratón considerable, pero me lo ha sacado, me lo ha hecho muy bien. Y nada, ya están hechas la mitad de las pruebas. La semana que viene me toca la mamografía y a los 4 días o así tengo ya la cita con el oncólogo. Ahora mismo también me acaban de llamar para darme la cita anual del ginecólogo. La verdad es que me ha asustado bastante porque pensaba que me llamaban por la biopsia y bueno, pues cuando he visto el número de teléfono me acojona un poquito. Pero bueno, yo creo que es la obsesión y el miedo que tenemos todas, que cuando vemos un número de teléfono, pues eso, que conocemos, y más estando en época de revisiones. Ayer estuve, me dijeron que pues eso, que si en 15 días no tenía ningún tipo de llamada telefónica, pues que estuviera tranquila. Y bueno, pues eso, me alteró un poquito. Bueno, chicas, estoy ya preparada para ir al hospital. Continúo con las pruebas pues eso, para la revisión de los 6 meses. Y hoy me toca ir a hacerme la mamografía. Acabo de llegar del hospital y antes de quitarme la ropa, pues os quería comentar pues lo que ha sucedido. Nada, he llegado al pabellón, he tenido que estar esperando en la sala y me han llamado, me han hecho un par de ecografías en el pecho sano. Y ha sido mi sorpresa cuando me han dicho que me tenía que poner y me tenían que hacer una mamografía en el pecho reconstruido. Yo les he dicho que tenía una mastectomía radical, que no tenía tejido mamario, pero bueno, pues ellos me han dicho que me habían quitado ganglios, pero que seguía teniendo ganglios. Entonces, que de esos ganglios también querían hacer mamografía porque también lo debe de captar y que, bueno, pues que entraba dentro de la normalidad. Yo no le he dado mucha importancia porque es la primera vez que voy con el pecho reconstruido, entonces pues a callar la boca. Me han hecho las dos mamografías en el pecho normal, sano, otra mamografía en el pecho reconstruido y he salido otra vez a la sala de espera, donde tienes que esperar normalmente un ratito para que ya revise las mamografías y pues eso, vean que está todo correcto y ya está. He salido, he estado en la sala y me han vuelto a mandar entrar para volverme a hacer más mamografías. Me han vuelto a hacer otras dos más del pecho no operado y otra más del pecho operado. Me han dado la explicación que bueno, que es una reconstrucción, pero que el tejido que me han puesto es mío. Entonces, que tienen que hacerlo como si fuera un pecho normal. Me ha dolido bastante porque todavía las cicatrices las tengo, pues eso, el músculo pectoral me duele todavía muchísimo y depende cómo ponga la tripa, la cicatriz del colgajo todavía me tira mucho y bueno, ya sabéis las posturas tan raras e incómodas que te ponen allí. Bueno, lo hemos amenizado con unas risas las enfermeras y yo, pues, me han estado preguntando pues eso, por la reconstrucción y me han estado mirando las cicatrices y que me tengo que cuidar las cicatrices porque las tengo muy anchas y bueno, les he estado explicando pues eso, que la razón por las que lo tenía tan anchas y bueno, que
el pecho, el aspecto del pecho reconstruido y con pezón, que les ha gustado mucho, que está pues muy bonito, muy natural, muy logrado. Y bueno, pues hemos estado eso, amenizando la espera porque no me querían volver a dejar salir a la sala de espera por si me necesitaban otra vez hacer más. Porque bueno, la que se hace las mamografías lo pasa bastante mal, ya lo sabéis, porque no te dicen nada claro, no son médicos, lógicamente, pero bueno. Y bueno, si te ven en la sala que entras y sales, entras y sales, entras y sales, pues eso, los nervios se van contagiando y no es nada bueno para nadie. Nada, me han dicho que las pruebas realizadas estaban aptas y que, pues eso, que me dirían los resultados el próximo día mi oncólogo como debe de ser. Pero he de deciros que, bueno, esta vez no salgo del solo todo tranquila, y es por eso, por tantas mamografías que me han hecho y la mamografía del pecho operado, que es que yo no me lo esperaba y me ha descuadrado, la verdad es que me ha descolocado mucho, porque es que pues eso me han dicho mirar los ganglios, pero es que no me han quitado más ganglios, o sea, eso me lo podían haber hecho en las mamografías anteriores y no me lo han hecho, porque yo lo recuerdo y no me lo han hecho. Me han dicho, pues eso, me han dado la excusa del tejido y bueno, pues confiaré y bueno, a ver lo que me dice la semana que viene el oncólogo, y con lo que me diga el próximo día el oncólogo, pues eso, cierro ya el blog y lo cuelgo, que eso, que, que espero que sea todo positivo. De blog cierro ya este vídeo, tenía ganas de terminarlo. Eso quiere decir, si estoy grabando, pues eso, que ya he terminado de pasar de ITV y ya tengo todos los resultados. Y bueno, pues, gracias a Dios todo ha salido genial. Me han dado explicación de, por ejemplo, eh, por qué me han hecho la mamografía en el pecho no operado, perdón, en el pecho operado. Me han dicho que bueno, pues que han cambiado los protocolos y bueno, que ahora se detectan manchitas en los ganglios que quedan, y bueno, pues es una manera como más rápida de detectar de que pueda haber una metástasis. Entonces que por eso lo hacen, pero vamos, que no es como la explicación que me dieron las técnicos de mamografías, que era porque era mi propio tejido. Es simplemente ver los ganglios y eso, que si se puede detectar alguna célula cancerígena que está ahí, pues cuanto antes se detecte, ya sabéis que es mucho mejor. Otra de las cosas que estaba hablando con mi oncóloga es lo de la prueba que me hicieron, lo diré, la biopsia que me hicieron en la ginecóloga, y me ha dicho, bueno, pues que si yo seguía teniendo sangrados, pues que no era realmente necesario, pero bueno, que si me la han hecho porque yo he querido y he accedido, pues perfecto. Es una prueba, pues eso, que tiene su cosa, pero que no es necesaria. Han salido, me han mirado las pruebas y me ha dicho pues que los resultados son perfectos. Otra cosa también que estaba hablando con ella ha sido, pues la he comentado que yo estaba haciendo el estilo de alimentación keto, que había adelgazado pues 11 kilazos desde, me parece que empecé en febrero, no llevo mucho la cuenta, la verdad. Y me ha dicho que genial, que había oído ella hablar de ese método, que si lo llevaba bien era perfecto, que era un método que le gustaba, porque bueno, una de las cosas que me he quitado al 100% son los azúcares,
y los hidratos de carbono es lo único que he modificado en mi alimentación, que no los tomo en muy poquitas cantidades y vamos, lo que tienen incluidos los alimentos, o sea, hay alimentos que tienen azúcares y no los puedes quitar. Y bueno, me ha dicho que sí, que para ella es un tipo de alimentación perfecto, que se me había ido bien genial, que 11 kilos tomando hormonas es muy complicado de bajar, que si a mí me venía bien, pues que seguiría. Y bueno, la estoy preguntando que tenía unos análisis míos y tenía los valores de, pues eso, que lo que más me preocupaba es al consumir tanta grasa, que vuelvo a especificar, es grasa buena, eh, a ver cómo tendría, pues eso, el colesterol y los demás valores, si los tenía alterados. Me ha dicho que el colesterol lo tengo a 195, que es un colesterol genial, o sea, y que bueno, que por ella, y le ha dicho lo que yo le he dicho y yo cómo me encuentro y todo, que siga con el método de alimentación con el que estoy siguiendo, que me da como su visto bueno. Y bueno, otra de las cosas también que le he comentado es que, bueno, que hace muchísimo calor, pero que últimamente pues los sofocos me invaden. O sea, las noches son terribles. He puesto algún comentario en Facebook y las que me seguís pues me habéis dicho, bueno, qué parecido. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Pues que me ha dado unas pastillas. Yo le he dicho que si se podían tomar, pues eso, pastillas para los sofocos, que yo tenía entendido como que no. Y me ha dicho, bueno, que estas son pastillas naturales. ¿Lo veis ahí? Dona. Estas son de noche, hay de día y de noche. Y os comento. Bueno, hay esto para que lo podáis ver. Estos son medicamentos, digamos, naturales, que no tienen ningún tipo de hormonas. Son hierbitas. Me ha parecido, pues eso, llamativo que hierbitas te las den en el médico. Me ha dado dos cajitas y me ha dado la de noche, porque hay de día y de noche. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues ella me ha dado a entender que la diferencia que hay es que la de noche, además de ayudarte con los ofcos, te ayuda a conciliar el sueño. Entonces, a mí me pareció una idea genial. Me ha dicho que las pruebe y también me ha dicho, pruébalas durante 3 meses. Si en 3 meses tú no ves, porque no entran por la seguridad social, os lo comento. Si tú en 3 meses ves que no, pues eso, que los sofocos siguen igual, que tú sigues igual, deja de gastar dinero a lo tonto. Que tú ves que te funciona, pues síguelas consumiendo. Bueno, pues es otra buena noticia. También le he comentado que se me olvidaba lo de los óvulos y lo de los picores. Bueno, en la ginecóloga me recetó unos óvulos porque me veía alterada el tema vaginal y bueno, los tengo que tomar como en 2 tandas, no sé si lo he comentado. Lo tenía que tomar como en 2 tandas. He tomado la primera tanda y bueno, a los 5 días de haber terminado el uso de los óvulos vaginales y bueno, he tenido un picor, un malestar, una mala gana y una mala leche porque pues eso. Y bueno, también me dio una cremita que mira, la tengo aquí a mano y os la voy a enseñar por si acaso. Tampoco, ni los óvulos entran por la seguridad social, ni la crema entra por la seguridad social. Esta crema también me la dieron de prueba, a ver si se puede ver. Sí, yo creo que se ve. Bueno, pues esto me ha aliviado muchísimo y la ginecóloga la oncóloga es lo que me ha recomendado hoy. Deja los óvulos, no te eches más, no utilices la segunda tanda de óvulos y la cremita sí, porque la cremita debe tener un ingrediente que nos alivia y a ver si pone aquí calma y repara delicada zona íntima.
aquí no pone los, pone calma y repara, crema íntima, pero no pone uno de los componentes que tiene la crema, que me ha dicho que a la gente que, pues, que estamos con la menopausia, pues que nos viene genial. Lo siento no acordarme, pero es que para las palabras se me van, a mí se me van. Bueno, os dejo la crema, os digo, es echar la crema y cesar los picores, eso también es verdad. Y bueno, pues la voy a hacer caso, no voy a utilizar los óvulos que me quedan. Pues eso, lo guardaré por si acaso en algún momento noto yo, pues eso, directamente el picor, y entonces sí puedo, pero si no, es lo que me ha hecho ha sido alterar todo lo que tengo. Y nada, contentísima. Ahora empiezo o voy a empezar a disfrutar de mis vacaciones, relajada, sin temores. Y bueno, ya sabéis lo que es cuando nos dan estas noticias de que todo va bien. Que bueno, que creo que os he documentado y os he dicho toda la información que ha llegado a mí. Me encanta compartirla con todas vosotras y que pues eso, que despido ya este vídeo, que muchísimas gracias a todas las nuevas que vais llegando, que todas las que pasáis y veis los vídeos, por favor suscribiros, no os olvidéis, que una vez suscritas activéis la campanita para que cada vez que publique un vídeo os avisen de que lo he hecho. Si os gusta el contenido, pues lo mismo, dar la manita para arriba para ya saber que el contenido os interesa y bueno, si tengo ocasión de voy a hacer un vídeo parecido, lo vuelvo a hacer. Y nada, que si compartís o habláis de mi canal o bueno, publicitáis todo esto, os lo agradezco. Eh, Cuanto más me conozca la gente, más crecerá el canal y bueno, pues a más gente y a más guerreras llegaremos. La información que doy no es información médica, es simplemente y llanamente mi experiencia, lo que me pasa a mí, pero bueno, sé que en otras ocasiones a mí me han contado la experiencia de otras personas y a mí me ha venido bien simplemente para, pues eso, animarme, saber lo que hay, no ir tan a ciegas. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que hoy ha sido un día importante y estoy muy contenta y que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, guerreras, hasta la siguiente.